Se burlaron de ella por ser vieja e indefensa hasta que reveló un caso sin resolver, un nombre oculto y una fecha que dejó paralizado al líder de la pandilla. Lo que ocurrió a continuación te dejará atónito. El sol estaba alto sobre el pequeño pueblo agrícola de Brooksville, ubicado tranquilamente en las colinas del campo. En una deteriorada casa de campo en las afueras de la ciudad vivía la señorita Ellen Harper, una viuda, granjera y, para la mayoría de las personas que la rodeaban, simplemente otra mujer mayor que vivía sola. Con su sombrero de paja deshilachado, sus botas gastadas y sus faldas largas, se mimetizaba con el entorno de la vida rural de la ciudad. Sus días eran sencillos. Se despertó temprano en la mañana para cuidar sus cultivos, regar su jardín y asegurarse de que las gallinas tuvieran suficiente alimento. La vida de un granjero era dura, y para la señorita Ellen había sido dura durante años. Sus manos estaban callosas y le dolía la espalda por los años de trabajar la tierra. Pero a ella no le importó. Ella tenía su rutina y su paz. Sin embargo, hoy fue diferente. La señorita Ellen había notado algo extraño cuando entró en la pequeña tienda general de la calle. Un grupo de motociclistas había llegado a la ciudad, ruidosos, descarados y llenos de arrogancia. Estacionaron sus motocicletas frente a la tienda y desmontaron, cada uno vestido con chaquetas de cuero con el parche de la pandilla Iron Raiders exhibido orgullosamente en sus espaldas. La señorita Ellen no les prestó mucha atención. Había visto pasar por la ciudad a todo tipo de personas a lo largo de los años, y ninguna de ellas se quedaba allí nunca. Pero hoy, al salir de la tienda, una voz la llamó: «Oye, mira a esta anciana. ¿Necesitas ayuda para cruzar la calle, abuela?» La voz era fuerte, burlona, y llamó la atención de los demás. Ella no se inmutó. Ella estaba acostumbrada a las escaleras. Pero cuando el grupo de motociclistas comenzó a reír, algo cambió en el aire. Comenzaron a rodearla como buitres, susurrando lo suficientemente fuerte para que ella pudiera oírlos. «Supongo que un coche la va a atropellar uno de estos días». «¿Eh?». Un motociclista se rió entre dientes, mientras sus ojos escudriñaban su curtido rostro. La señorita Ellen continuó caminando, mientras su bastón golpeaba rítmicamente contra el pavimento. Ella no dijo una palabra, pero su rostro era ilegible. Su cuerpo se movía con un propósito, como si no le importara la atención. Pero los motociclistas no se detuvieron. Uno de ellos se interpuso frente a ella, bloqueándole el paso. «¿Cuál es tu historia, anciana? ¿Vives de limosnas?». Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La señorita Ellen hizo una pausa y su bastón golpeó suavemente el suelo con un ritmo constante y deliberado. Ella miró al hombre que bloqueaba su camino. Era alto, sus tatuajes se extendían por sus brazos y cuello, los bordes de su chaleco de cuero reflejaban los fuertes rayos del sol. Su rostro estaba adornado con una mueca de desprecio, sus ojos eran fríos y calculadores. Él no era solo un motociclista. Era el líder de los Jinetes de Hierro, una pandilla notoria conocida por sus formas despiadadas y su orgulloso desprecio por cualquiera que consideraran débil. Ella no se inmutó. Ella simplemente permaneció allí mirándolo a los ojos con una calma que lo puso nervioso. «Bueno, ¿no eres duro? Apuesto a que te crees joven todavía». «¿Eh?», dijo el hombre, con la voz cargada de burla. Detrás de él, los demás rieron disimuladamente. Uno de los motociclistas, un hombre más joven con barba despeinada, rió a carcajadas. «Pobrecito, seguro que ni siquiera sabe qué día es», bromeó. La señorita Ellen ya lo había oído todo. Los susurros, los juicios, los susurros de gente que creía saberlo todo sobre ella. Lo que no se dieron cuenta fue que la señorita Ellen Harper había vivido toda una vida. Su vida había visto más peligros, angustias y secretos de lo que estos punks podrían imaginar.
Pero a ellos eso no les importaba. ¿No es un poco temprano para que vosotros, los mayores, salgáis? ¿Estás seguro que no necesitas ayuda para llevar esas bolsas? Otro motociclista, un hombre corpulento y de voz gutural, se acercó, cruzándose de brazos mientras la miraba de arriba a abajo con desdén. No te preocupes por mí, respondió la señorita Ellen con voz suave pero con un tono de autoridad. Ella levantó sus bolsas de compras, con el contenido sencillo y familiar de la vida de un granjero frente a ella, y pasó junto a él. La risa burlona se hizo más fuerte, resonando en la tranquila calle. Creían que eran intocables, que una anciana frágil como la señorita Ellen no podría hacerles frente, pero estaban equivocados. Ella no respondió con enojo. Ella no levantó la voz ni les blandió el bastón. En lugar de eso, se ajustó las gafas con calma y siguió caminando. Pero había algo en su movimiento, algo en su forma de mantenerse, que hizo que los motociclistas se detuvieran. Fue como si la hubieran juzgado mal por un momento. Y entonces uno de los motociclistas, el que iba delante de ella, se hizo a un lado, riendo. Está bien, abuela, sigue caminando. Quizás tu jardín crezca más rápido que tus pasos. Pero la señorita Ellen, a pesar de sus burlas, no permitió que sus palabras la detuvieran. Ella continuó caminando por la acera, con el corazón firme y la mirada aguda. Lo que no sabían era que la señorita Ellen era más que una granjera solitaria. Se acercaba el día en que sabrían con quién estaban tratando realmente. La señorita Ellen caminó hacia su casa lentamente, mientras su bastón golpeaba suavemente contra el pavimento. La risa del motociclista aún resonaba en la distancia, pero no la afectó. De hecho, ni siquiera se dio cuenta. Había aprendido hacía mucho tiempo que las palabras a menudo no tenían sentido, especialmente cuando venían de personas que no sabían nada sobre ella. Mientras se acercaba a su casa de campo, el cálido aroma del heno recién cortado y el tranquilo zumbido de la vida en la granja la envolvieron. Fue un momento de paz que ella atesoró. Pero hoy fue diferente. Había una sensación extraña en el aire, una sensación de tensión que no había existido antes. Se tomó su tiempo caminando por el jardín, revisando sus plantas y asegurándose de que sus gallinas estuvieran bien alimentadas. El sonido rítmico de su trabajo era reconfortante. Pero pronto, el sonido de las motocicletas rugiendo rompió la tranquilidad. Al levantar la vista desde su jardín, la señorita Ellen vio que los motociclistas se acercaban nuevamente, con sus pesados motores sacudiendo el aire con potencia. Su corazón no se aceleró. Ella no se apresuró a agarrar un arma ni entró en pánico. En lugar de eso, ella simplemente permaneció allí, con las manos todavía ocupadas con el jardín que amaba, esperando a que se acercaran. El líder de los motociclistas, el que se había burlado de ella antes, se detuvo frente a su puerta, con su motocicleta rugiendo mientras estacionaba a solo unos metros de ella. Se quitó el casco y examinó la escena, mirándola con una sonrisa maliciosa. No pensé que te volvería a ver tan pronto, anciana, llamó, su voz lo suficientemente fuerte como para oírse a través del patio. La señorita Ellen ni siquiera levantó la vista de su trabajo. Estoy ocupada, dijo simplemente, sin molestarse en reconocerlo directamente. La sonrisa del motociclista se desvaneció cuando se dio cuenta de que ella no se sentía intimidada por él y que tampoco le prestaba atención. Pero entonces, una sonrisa cruzó su rostro como si tuviera una idea. Se apoyó contra la valla, con los brazos cruzados, esperando. Bueno, a ver si podemos hacerte un poco más interesante. ¿Tienes algún secreto, anciana? ¿Qué escondes bajo toda esa tierra y polvo? La señorita Ellen se detuvo por primera vez y levantó la vista del jardín. Su mirada se encontró con la de él, aguda y clara, y un cambio sutil ocurrió en el aire. Fue el movimiento más pequeño,
un ligero cambio de su peso, un destello de algo tácito en sus ojos. Pero ella no dijo nada. En lugar de eso, silenciosamente cogió su regadera y continuó con su trabajo. ¿Misterios? ¿Qué podría tener que ocultar una mujer como yo? Preguntó suavemente, más para sí misma que para él. Los motociclistas permanecieron en silencio. No esperaban esto. Ninguna lucha, ninguna ira, solo una mujer sencilla y despreocupada con un jardín. Fue inquietante. Los motociclistas se quedaron allí en silencio, sin saber qué hacer a continuación. La falta de reacción de la señorita Ellen los dejó sintiéndose desequilibrados. Normalmente verían miedo o actitud defensiva en sus objetivos, pero con ella, no vieron nada de eso. Era casi como si ni siquiera le importara su presencia. El líder de los motociclistas, todavía intentando recuperar el control de la situación, se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿no tienes miedo de nosotros? ¿Escondiendo algo, preguntó, intentando provocarla a una confrontación. La señorita Ellen levantó la vista una vez más, su expresión tranquila y serena, sus ojos fijos en los de él con una extraña intensidad de conocimiento. No, hijo, dijo ella suavemente. No escondo nada. He vivido lo suficiente para saber que la gente como tú suele mostrar sus secretos. Solo es cuestión de saber dónde buscar. Sus palabras fueron como un fuego lento. El líder entrecerró los ojos, intentando comprender lo que quería decir. Los motociclistas más jóvenes detrás de él se removieron incómodos, percibiendo que algo había cambiado en el ambiente. Ya no había burla, solo confusión. El líder se burló, cruzándose de brazos y negando con la cabeza. ¿Crees que eres algún tipo de lector de mentes?, preguntó con una nota de incertidumbre en su voz. La señorita Ellen esbozó una pequeña sonrisa cómplice. No necesito leer la mente, querida. He visto suficiente en mi vida para entender cuando la gente está ocultando algo. Hubo un largo silencio. El aire se sentía más pesado ahora. Los motociclistas intercambiaron miradas, sin saber cómo responder a esta anciana tranquila y aparentemente modesta que hablaba con tanta autoridad. Pero entonces, como si estuviera en sintonía con el grupo, el miembro más joven de la pandilla, un hombre de aspecto nervioso y ojos muy abiertos, dio un pequeño paso atrás alejándose del grupo. Empezó a moverse sobre sus pies, sin estar seguro de hacia dónde iba esto. El líder lo miró pero no dijo nada. Deberías volver con tu pequeña pandilla, cariño, dijo la señorita Ellen con frialdad y voz firme. Porque no querrás estar aquí cuando las cosas se pongan incómodas. El líder levantó una ceja. ¿Incómodo? ¿De qué estás hablando? Él desafió. La señorita Ellen no respondió inmediatamente. En lugar de eso, volvió a regar sus plantas en silencio. Pero había algo en su comportamiento, algo en la quietud que hacía que el aire crepitara de anticipación. Los motociclistas permanecieron en un silencio atónito. Habían esperado una confrontación, tal vez algunos gritos, tal vez una pelea, pero no esperaban esto, una mujer tranquila e inquebrantable que se mantuvo firme sin siquiera inmutarse. El líder del grupo, Mason, podía sentir que la marea estaba cambiando. Pero él se negó a dar marcha atrás. No iba a permitir que una anciana se apoderara de él, por muy inquietante que fuese su calma. ¿De verdad crees que puede ser más listo que yo?, Mason preguntó, su voz cargada de una falsa sensación de confianza. Has vivido demasiado tiempo, señora. Tu tiempo se acabó. Pero la señorita Ellen no reaccionó a sus palabras. Ella continuó con su jardinería, imperturbable, como si Mason y su pandilla no fueran más que una pequeña molestia. Fue entonces cuando se rompió el silencio. ¿No lo entiendes, verdad?, la señorita Ellen dijo, y su voz repentinamente cortó la tensión como un cuchillo.
Ella se giró para mirarlo completamente por primera vez, con una mirada penetrante. Has pasado toda tu vida escondiéndote detrás de tatuajes y chaquetas de cuero, pensando que eso te hace intocable. Pero la verdad es que los secretos no permanecen enterrados para siempre. Y tú, Mason, estás a punto de aprenderlo de la manera más difícil. Mason se congeló, su rostro palideció ligeramente. Los demás intercambiaron miradas confusas. ¿Quién eres? Mason exigió, y su bravuconería flaqueó. Había algo en las palabras de la señorita Ellen que le puso los pelos de punta. Ella no le respondió de inmediato. En lugar de eso, le dirigió una mirada larga y calculadora, como si lo estuviera evaluando. Y cuando volvió a hablar, sus palabras resonaron como un trueno. Realmente no me recuerdas, ¿verdad? No recuerdas lo que hiciste hace todos esos años en Red Bluff, California. La voz de la señorita Ellen era firme, pero el peso subyacente de sus palabras sacudió a Mason hasta el fondo. Los motociclistas se miraron entre sí, ahora inquietos. ¿Qué acababa de revelar esta mujer tranquila? El rostro de Mason pasó de la confianza a la confusión. Su mente corría mientras trataba de reconstruir lo que la señorita Ellen acababa de decir. ¿Red Bluff? ¿De qué estás hablando? ¿Anciana? Su voz ahora era más aguda y con un matiz de sospecha. El nombre Red Bluff no le sonaba bien, como una pieza de un rompecabezas que no encajaba, pero no podía recordar por qué. La señorita Ellen dio un paso más cerca, con la mirada firme y una presencia imponente. Crees que puedes enterrar el pasado, Mason, pero este tiene una forma de encontrar el camino a la superficie. Los motociclistas se movieron incómodos, mirándose unos a otros y con sus ojos fijos en Mason. La señorita Ellen había tocado la fibra sensible. Ella podía verlo en su lenguaje corporal. La forma en que apretaba los puños y la sutil contracción de su mandíbula. No sé de qué estás hablando, se quejó Mason, pero su voz carecía de la misma convicción que tenía unos momentos antes. La duda se apoderaba de mí. Ah, ya sabe, dijo la señorita Ellen en voz baja y casi burlona. Estuviste involucrado en algo mucho más oscuro que esta pequeña pandilla tuya. 14 de marzo de 1996. El granero en las afueras de Red Bluff, California. Una niña desaparecida, sin pistas y un nombre que seguía apareciendo. Cresta. El grupo de motociclistas quedó en un silencio sepulcral. Los más jóvenes se miraron nerviosos unos a otros. El corpulento motociclista se movió sobre sus pies, visiblemente incómodo. Todos habían escuchado rumores sobre el pasado de Mason, pero ninguno tenía idea de que fuera tan profundo. El rostro de Mason ahora era una máscara de miedo. Su actitud confiada se quebró bajo el peso de sus palabras. Dio un pequeño paso atrás, con la mirada fija en todo su alrededor, como si buscara una vía de escape. Pero no había ningún lugar a donde ir. La verdad ahora estaba en el aire, pesada e innegable. Los labios de la señorita Ellen se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. El informe del sheriff estaba sellado. Mason. La investigación quedó sepultada, pero la verdad nunca permanece. Realmente enterrado. No para siempre. La respiración de Mason se volvió errática a medida que todo el peso de las palabras de la señorita Ellen caía sobre él. Sus manos se crispaban a los costados, sus dedos se curvaban y desenrollaban. Su mirada oscilaba entre la señorita Ellen y su pandilla, cada uno de ellos mirándolo ahora, cuestionando todo lo que creían saber sobre él. Tú, no sabes de qué estás hablando, murmuró finalmente Mason, aunque su voz carecía de su autoridad habitual. Eso fue hace mucho tiempo. He cambiado. La señorita Ellen no se inmutó. Puedes cambiar tu nombre, tu parche, tu ubicación, pero no puedes borrar tu historial. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que sus palabras calaran.
Los motociclistas más jóvenes se miraron con inquietud, como si estuvieran comenzando a darse cuenta de que no eran solo parte de una pandilla inofensiva. Estaban frente a alguien que había vivido cosas que ellos no podían ni siquiera empezar a comprender. Uno de los motociclistas más jóvenes, un hombre de aspecto nervioso y con un tic permanente en la mandíbula, dio un paso atrás alejándose del grupo. Sus ojos iban de Mason a la señorita Ellen. Su mente estaba claramente confusa. Mason, realmente no eres quien pensábamos que eras, ¿verdad? Él susurró más para sí mismo que para cualquier otra persona. El cambio en el grupo era palpable. Mason estaba perdiendo el control. La tensión en el aire se hizo más pesada. La bravuconería anterior del motociclista dio paso a la confusión y el miedo. Ya no era simplemente una anciana en un jardín. La señorita Ellen sabía algo que ellos no sabían, y ese conocimiento estaba sacudiendo sus cimientos. El líder de los motociclistas, Mason, apretó los puños y su rostro ahora tenía un profundo tono rojo. Quería contraatacar y negar todo lo que había dicho la señorita Ellen, pero no pudo. La duda era demasiado fuerte. Su actitud tranquila era inquebrantable y su pandilla estaba empezando a notarlo. ¿Crees que puedes entrar aquí y lanzar acusaciones? Mason gruñó, su voz baja y peligrosa. No sabes lo que he hecho para sobrevivir. No sabes nada. La expresión de la señorita Ellen se suavizó, pero solo ligeramente. Ya sé lo suficiente, dijo ella con voz tranquila y firme. Y sé que hombres como tú solo son fuertes cuando se esconden tras sus mentiras. Es hora de afrontar la verdad, Mason. Mason dudó, mientras su mano se movía hacia su cintura. La tensión en el aire ahora era densa, e incluso los motociclistas más empedernidos podían sentirla. Este ya no fue un encuentro sencillo. La señorita Ellen no se limitó a enfrentarse a ellos. Ella estaba desmantelando todo su mundo con palabras. Pasó un momento. Entonces, justo cuando Mason dio otro paso hacia adelante, con sus dedos curvados alrededor de algo a su costado, el sonido de las sirenas resonó en la distancia. Los motociclistas se tensaron. El ruido de las sirenas que se acercaban pareció congelar a todo el grupo en el lugar. El rostro de Mason palideció y, por primera vez, parecía un hombre que había sido atrapado. Atrapado en una red de su propia creación. Las sirenas sonaban cada vez más fuertes y se acercaban. Momentos después, una patrulla del sheriff se detuvo en la puerta, con sus luces destellando bajo el brillante sol de la tarde. La puerta se abrió de golpe y salió un hombre alto, con la mano apoyada casualmente en su cinturón. Era el sheriff Dalton, un hombre que conocía bien a la señorita Ellen. Señorita Ellen. El sheriff Dalton preguntó con voz tranquila y neutral. Miró a los motociclistas, pero no parecía intimidado. Había estado presente el tiempo suficiente para saber que los problemas a menudo llegaban en formas inesperadas. La señorita Ellen asintió sin decir palabra, sin apartar la mirada de Mason. Sheriff, creo que es hora de que hablemos con Mason, dijo con voz firme. Encontrarás un archivo sellado en Red Bluff, California. 14 de marzo de 1996. Un granero. Una niña desaparecida. El sheriff Dalton miró a Mason y entrecerró los ojos. No necesitaba hacer preguntas. Él ya lo sabía. Esto fue más grande de lo que pudiera haber imaginado. Los ojos de Mason pasaron de la señorita Ellen al sheriff y finalmente perdió la compostura. No puedes hacer esto, protestó, pero el pánico en su voz lo traicionó. Dalton simplemente asintió hacia Mason, haciéndole una señal a la gente que acababa de llegar. Vendrás conmigo para el interrogatorio. Resolveremos esto, dijo con tono serio. Los motociclistas observaron en un silencio atónito cómo conducían a Mason hasta la patrulla del sheriff, con la cabeza gacha en señal de derrota. El más joven del grupo,
que se había apartado antes, estaba de pie junto a la puerta, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Mientras el coche del sheriff se alejaba, el grupo de motociclistas permaneció inmóvil. Nadie habló. El silencio era ensordecedor. La señorita Ellen había hecho algo que ninguno de ellos esperaba. Ella había puesto de rodillas a un hombre que se creía intocable, no con violencia sino con el poder silencioso de la verdad. A medida que el polvo se asentó, el resto de la ciudad comenzó a moverse. La noticia se difundió rápidamente. Todo el mundo hablaba de la señorita Ellen, la tranquila granjera que había descubierto el secreto más oscuro de la banda de los jinetes de hierro. La gente ya no la veía simplemente como una anciana en un jardín. La vieron como realmente era, una mujer fuerte, sabia y valiente. Y en cuanto a Mason, bueno, su pasado lo alcanzó, todo porque una mujer se negó a dejar que sus mentiras pasaran desapercibidas. La señorita Ellen regresó a su jardín. El sol se ponía detrás de ella. Su vida siempre había sido tranquila, pero hoy sería recordada para siempre. Porque a veces las voces más poderosas vienen de aquellos que menos esperamos. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ver más historias impactantes.